Así es, y a principio de la semana, pues la información era que en China se había destapado un nuevo virus. Yo fui de la que subí las informaciones, estuve asustada también de que este virus era similar al COVID, que podía ser un poco más complicado, pero calma, calma, que aquí tenemos la información porque supuestamente el virus está en la República Dominicana. ¿Tenemos que temer? Pues aquí lo vas a ver. Comparte con nosotros la doctora Madeline Ceballos de Ocumares, quien es neumóloga internista, y vamos a hablar del metaneumovirus humano. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es como siempre un placer para mí acompañarles en este día, sobre todo con este tema tan interesante, metaneumovirus humano. Bien sabemos que los virus respiratorios ahora mismo tienen toda la atención mediática centrada en ellos y es que son los grandes protagonistas de nuestro cuento en la actualidad a raíz de la reciente pandemia que acabamos de sufrir con el COVID-19. Así es, entonces estábamos hablando detrás de cámaras que este virus tiene su presencia en el país específicamente desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿desde cuándo y cuáles son esos síntomas de los que debemos quizás preocuparnos o no preocuparnos, sino ocuparnos? Así es, realmente no es una carta desconocida para nosotros como médicos y sobre todo como neumólogos. Es un virus que tiene su presencia en nuestro entorno desde hace muchísimo tiempo. Desde el año 2001 ya fue descrito por primera vez en la literatura, pero se entiende, se estima que tiene más de 50 años en nuestro aire. Es un virus que a pesar de no tener la mayor de las incidencias, sí es motivo frecuente de consulta, motiva también el desplazamiento y el desarrollo de condiciones que a pesar de todo no son del todo graves en la mayoría de los casos, pero hay pacientes en condición de riesgo que son más vulnerables, que los vamos a describir más adelante y que tienen ese riesgo de desarrollar una evolución tórpida ante no solamente el metaneumovirus, de hecho cualquier otro virus igual de sencillo que este. Los síntomas son bastante variados, dependen mucho también de la competencia del sistema inmunológico de cada quien, pero en la mayoría de los casos el impacto clínico que tiene no es tan significativo. Son signos y síntomas más bien autolimitados, en la mayoría de los casos son leves y de hecho se pueden confundir con un proceso gripal, un resfriado común. Resulta muy frecuentemente indistinguible de un resfriado, a veces de una gripe, porque es muy parecido. O sea que pudimos tener ya este virus. Así es. Por ejemplo, a mí me dio una gripecita en diciembre, a mi esposo también, al niño también, o sea que es probable que tuvimos el virus y no nos dimos cuenta. Eso pudo haber pasado. Una gran población, una gran parte de la población, no solamente en nuestro país, a nivel mundial, ya ha tenido contacto, especialmente los niños, han tenido contacto en cierta medida con este virus, ya se han afectado previamente, pero tiene su mayor repunte en este momento debido al brote que está sucediendo en China y eso hace que nuestra perspectiva ya haya cambiado en torno a las infecciones respiratorias y tenemos más cuidado en torno también a esta condición. Pero realmente los signos y síntomas son, en la mayoría de los casos son leves, tenemos un cuadro de tos, puede haber también fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta. Cuadros más complejos pueden cursar con pitico en el pecho o sibilancias, falta de aire, cansancio, fatiga, entre Pero muchos si otros. no tuvo fiebre, no es el virus. No necesariamente, porque la fiebre realmente también depende mucho de la competencia del sistema inmunológico de cada paciente. A veces hay pacientes que no hacen fiebre porque realmente su defensa, su sistema inmunológico no es tan eficaz. La fiebre es un reflejo de qué tan competente puede ser el sistema inmunológico de un paciente. Mientras más fiebre, más temperatura, mientras más síntomas, probablemente es un sistema inmunológico que está muy activo intentando combatir este virus y desencadena esa cascada inflamatoria que da al traste con una temperatura muy elevada. Pero la fiebre no siempre está presente. En el metaneumovirus hay veces que el cuadro puede ser asintomático. Podemos tener, de hecho, el virus y no tener muchos síntomas o, de hecho, no tener síntomas. Y realmente también se consideraba que era un virus que era adyuvante o estaba presente de manera complementaria con otros virus y que por sí solo no producía la sintomatología como tal. Pero ahora hay que ver el comportamiento y mantener esa conducta expectante para saber cómo se continúa comportando y si realmente tiene esa capacidad antigénica y ese nivel tan importante de transmisibilidad que tenía el COVID-19, porque siempre hacemos esa comparación, como para producir realmente una pandemia o una afección a nivel global, que realmente lo dudo bastante. Oh, ya, entonces, ¿cuál sería ese segmento de la población más vulnerable a este virus?
Siempre los rangos de edad que van menos de 5 años y más de 65 años son poblaciones susceptibles, tienen esa mayor proclividad a desarrollar cuadros tórpidos o que evolucionan a la condición de gravedad o de severidad. En los niños menores de 5 años sabemos que el sistema inmunológico no está del todo desarrollado, está en proceso de construcción y por ende no funciona de esa forma tan eficaz como en el resto de la población. Por el contrario, los mayores de 65 años ya tienen un sistema inmunológico debilitado que se va deteriorando con el paso del tiempo y bueno, pues también los hace más proclives a que sus cuadros de cualquier tipo puedan verse complicados. Las pacientes embarazadas, pacientes que tienen ya de por sí enfermedades de base, sobre todo si son respiratorias, pacientes asmáticos, pacientes con bronquitis crónica, enfisema, cáncer. Esa es la población más afectada. ¿Las personas que han tenido neumonía en algún momento de su vida deben cuidarse más? Por supuesto que sí. Siempre que tenemos un cuadro respiratorio previo o una condición, sobre todo pulmonar, ya previamente diagnosticada o que está diagnosticada en este momento, es un paciente que tiene mayor riesgo de que ahora con una segunda enfermedad pues también pueda complicarse más. Porque ya este pulmón ha sido tocado en algún momento. Porque está un poco débil con relación a cómo es realmente. Así es. Ya. Todos los órganos tardan su tiempo en subsanar. ¿Qué tiempo tarda eso? Explíquele a la gente. El cuadro clínico del metaneumovirus. Bueno, puede tardar lo mismo que tarda una influenza o cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria. Un cuadro clínico que va de hecho de 5 a 10 días, dependiendo también, como bien mencionamos, de la condición y el estado de salud actual de este paciente. Tiene un periodo de incubación de 3 a 6 días, pero el tiempo de duración de la enfermedad es muy variable. Depende de muchos factores, pero podríamos decir que en promedio 7 días. Ya. Y por ejemplo, como sabemos, hay distintos tipos de virus que suelen dejar ciertas secuelas. Se hablaba, por ejemplo, del chikungunya, que dejaba esos dolores en el cuerpo, esas secuelas también del COVID-19. En el caso del metaneumovirus, ¿puede dejar algún tipo de secuela? No se han descrito así secuelas como tal que sean significativas en torno a este virus, a diferencia del COVID-19, porque realmente la capacidad de dejar un problema pulmonar de manera permanente es la capacidad que tiene este virus de producir un daño real a nivel pulmonar. Ahora, si tenemos un paciente que eventualmente desarrolla una neumonía por metaneumovirus, a raíz de esa neumonía, el paciente puede quedar con cierto estado de cicatrización del pulmón, un poquito de fibrosis, entre otras cosas. Pero en general es un virus con un impacto clínico bajo, es decir, puede cursar como un resfriado común de manera normal, en la mayoría de los casos sin secuelas, sin complicaciones de mayor relevancia. Pero sabemos que esto no significa que no debamos preocuparnos, porque realmente lo importante es tener ese cuidado de nuestra salud y tomar las medidas preventivas del lugar para evitar que los cuadros puedan llegar a peor. Doctora, me voy a sonar así un poco folclórica, pero es verdad, o sea, ¿qué hay de cierto de que tomarse el zumo de la remolacha con melaza sube la defensa? Bueno, mira, realmente todos los alimentos que sean de origen natural, especialmente los cítricos, la naranja, el limón, todo lo que tenga vitamina C, especialmente es ideal para subir las defensas y ayudar al sistema inmunológico. Es como un adyuvante de nuestro sistema inmunológico para que él mismo se fortalezca y pueda combatir las enfermedades más eficazmente. Es apto, se puede tomar el jugo de remolacha. El de jengibre con cúrcuma, que lo veo mucho también. Sí, lo pueden hacer. Unos shock de eso. Perfecto. Siempre y cuando sean naturales y no tengan mezclas de procedencia dudosa. Raíz de arroz, raíz de rábano, como suelen hacer. Muchas hojas a veces que suelen mezclar los pacientes. Y en muchas ocasiones le adicionan también fármacos, acetaminofén, ibuprofén, aspirina. Todo eso está contraindicado. Ahora bien, si es un té, una tisana que es de procedencia natural, sin mezclar fármacos en ella y mezclar múltiples componentes, lo pueden realizar. A pesar de que la ciencia no ha demostrado hasta el momento que los té tengan ningún tipo de beneficio en la salud. Lo acaba de demostrar todo. Sí, eso es así. Usted se lo puede tomar y el efecto placebo siempre va a estar ahí. Pero la ciencia no ha demostrado que tenga un beneficio que sea relevante para su salud.
Y bueno, en el caso, por ejemplo, de los hábitos, que va muy de la mano con lo que acaban ustedes de mencionar, quizás los hábitos alimenticios sí pueden pues fortalecer el sistema inmune. Por ejemplo, hay quienes toman limón puro cuando sienten que le va a dar gripe, por ejemplo. ¿Eso está bien? Tomando en cuenta que el limón tiene bastante vitamina C, está bien. Ahora, hay que tomar en cuenta también los efectos deleterios a nivel gástrico, ¿ok? Es bastante ácido y puede conllevar a un daño de la mucosa gástrica. Entonces, lo ideal sería, podría suplementarse también la vitamina C y tomar los jugos que normalmente consumimos de manera regular. Nada que sea muy lesivo tampoco para nuestro estómago, porque entonces ahí tenemos la contraparte de lo que sería beneficioso y en contraposición lo que puede dañar también otro tejido. Doctora, hay gente que cuando está afectado de la gripe, no importa, sigue haciendo ejercicio. Su recomendación. Bueno, siempre que tenemos una condición respiratoria, recordemos que el pulmón es un órgano bastante noble, se ofende fácilmente, entonces el pulmón es el órgano vital para poder mantener ese intercambio gaseoso entre la atmósfera y nuestros tejidos. Cuando el pulmón está afectado, lamentablemente no vamos a respirar de manera normal y por ende llega menos oxígeno a nuestros músculos, a nuestro corazón, a nuestro cerebro. El cerebro y el corazón son dos órganos que viven imprescindiblemente de glucosa y de oxígeno. Por lo tanto, no se recomienda realizar la actividad física que sea extenuante durante cualquier tipo de proceso respiratorio. No solamente la gripe, incluso también ahora con el metaneumovirus, con el virus sincitial respiratorio, rinovirus o cualquier otro tipo de afección respiratoria, la primera medida es el reposo. Señor. Hay que reposar, hay que descansar, mantenerse hidratado y evidentemente cuidar de nosotros y cuidar de nuestros familiares a través del distanciamiento social. Como debe ser, así mismo. Muchísimas gracias, doctora, sobre todo por tranquilizarnos a las madres principalmente. Así que muchísimas gracias, esperamos en lo adelante que nos vuelva a visitar con otro tema. Así es, muchísimas gracias a ustedes, un placer estar aquí.